La pandemia por el COVID-19 modificó la agenda política y electoral. Las elecciones de Hidalgo debieron llevarse a cabo el pasado 7 de junio, pero tuvieron que ser suspendidos para prevenir la propagación del virus en las campañas. El INE y los organismos públicos locales electorales anunciaron el 18 de octubre como fecha tentativa para que se lleven a cabo los comicios en esas entidades. ¿Cómo se preparan las autoridades electorales y los partidos políticos para estas elecciones, que sin duda serán diferentes a todas las anteriores? Acompáñanos a conversar con el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales 2019-2020 del INE, y con el analista Guillermo de Loya. Bienvenido, consejero José Roberto Ruiz Saldaña. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, Estela. Igualmente, ¿qué ha implicado este proceso previo a las elecciones que se pospusieron en Coahuila y en Hidalgo? ¿Ya han trabajado? ¿Qué cambios ha implicado precisamente para ustedes en el INE y en los soples? Sí, sin duda, sobre todo un aprendizaje institucional. Nunca en la historia de la autoridad electoral se había estado en un escenario igual, ni siquiera en 2009, que también hubo una pandemia de influenza. Ahora, pues la dimensión, la naturaleza, la dinámica misma de esta pandemia del COVID-19 nos ha obligado a repensar todo nuestro trabajo, desde oficinas centrales y de cómo podríamos salir a campo. Todos estos meses hemos planeado lo que seguirá. ¿La pandemia implicará o han considerado que pueda aumentar el abstencionismo por un lado, y por otro lado, qué tipo de protocolos están pensando para que la gente salga a votar? En realidad es que el INE no está inventando nada en esa materia, estamos haciendo acopio de todo lo que las autoridades sanitarias pues, han señalado. Vamos a pedirles mucho que laven frecuentemente las manos, que usen gel, que usen cubreboca, caretas, que guarden la sana distancia, que no saluden a nadie de mano, de los ciudadanos y ciudadanas que van a ir visitando. Y también hay otro protocolo que ya tenemos listo, porque queremos dejar eso muy claro desde el inicio, de cómo serían las cosas en la casilla el día de la jornada electoral. Ahí estamos tomando muchas medidas de sanitizar muy completamente un día antes, periódicamente durante el día de la jornada electoral, qué hacer en el supuesto que alguien pues quisiera votar y no llevara cubrebocas, muchos supuestos que hemos contemplado. Nosotros evidentemente vamos a informar con insistencia a la ciudadanía de Coahuila e Hidalgo sobre todo esto que creemos que pueda generarles confianza, pero lo que sí es que el INE hará todo lo posible, todo lo necesario, con mucha responsabilidad, y en ese sentido, en la medida en que generemos confianza, nosotros esperamos que no disminuya considerablemente La pues, la afluencia. participación. Le pongo un ejemplo, consejero, de los comicios que ocurrieron precisamente en Texas el 14 de julio, donde se le pidió a la gente, por ejemplo, que llevara su gel, que llevara su propio marcador, en fin, sí tuvieron un protocolo diferente. Estoy cierta de que son procesos distintos. Sin embargo, por ejemplo, para quienes tenían síntomas podían votar desde el automóvil. ¿Algo así se ha considerado? Porque, bueno, allá no pudieron suspender los comicios, y entiendo que tampoco que no podrán pasar de este año los comicios en esas dos entidades. Estamos abiertos a que la ciudadanía pueda llevar su propio marcador. Ahí la petición siempre es que no sea un marcador de una tinta muy penetrante, muy fuerte, porque si no puede dañar la boleta misma. Basta un marcador normal, incluso un lapicero normal. Y no estamos contemplando que puedan votar personas desde sus automóviles, porque eso significaría mover la urna y es un modelo electoral que no tenemos en el país. En todo caso, lo que estamos pidiendo mucho es que quien crea sentirse mal, pues vote rápido. Tampoco es que nosotros podemos tener las condiciones para hacer en esos momentos pues, una prueba COVID, es decir, incluso tengo conocimiento que duran varios días las pruebas genuinas.
Claro. Le quiero preguntar, en algunos casos no se realizaron los registros de candidaturas. ¿De qué manera, o ya se terminaron de realizar, de qué manera, digamos, pretende solventar esta parte de los registros? Fíjate, Estela, que es buena pregunta. En realidad es que estaban ya próximos a realizarse esos actos, esos procedimientos antes de la suspensión. En cuanto se reactiven, será una de las partes que continuarán. Afortunadamente, el organismo público local de Coahuila desarrolló un sistema para que los registros puedan ser en línea de todos los candidatos y candidatas, lo cual pues va a facilitar las cosas porque no habrá movilización física de personas para los registros. En cambio, en Hidalgo, aunque tienen el sistema, va a ser opcional. Yo hubiera deseado que hubiera ese organismo local también establecido que fuera obligatorio su uso, pero bueno, entiendo que es un proceso en el que tenemos que ir todos cooperando y en este caso yo espero que a futuro, incluso en 2021, muchos organismos locales utilicen ese sistema para evitar la presencia ya de tantas personas en ciertos momentos. Bien, por último, consejero José Roberto Ruiz Aldaña, en el escenario hay que considerarlo desde luego de que haya pues un pico más alto de la pandemia, ¿ya no se van a poder diferir estos comicios o qué ha considerado el INE y los soples? Bueno, estamos siempre, y así ha actuado el INE, abiertos a lo que digan las autoridades sanitarias y reconocemos que el Consejo General de Salubridad es la máxima institución en el país en la materia. Si ese órgano decidiera algo determinante, el INE tendría que acatarlo. Hoy por hoy nos han dicho y dado muestras que lo que tiene que ver con las elecciones, el INE mismo pueda decidirlo. En ese sentido, pues pospusimos lo más que pudimos. Hay que recordar incluso que ahora el 3 de agosto se reabrirán los módulos de atención ciudadana, es decir, donde se hacen los Sí. trámites de la credencial. Y eso significa que en la medida de lo posible esperamos, pero también hay actividades que ya no podíamos seguir esperando más. Muy bien, pues le agradecemos mucho, consejero José Roberto Ruiz Aldaña. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Gracias a ustedes. Igualmente. Y bueno, vamos nosotros a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. Coahuila e Hidalgo se alistan para la jornada electoral. Sin embargo, aún caben algunas preguntas. ¿Existirán con oportunidad y publicidad suficiente los protocolos para llevar a cabo dicha jornada? ¿Se contará con una capacitación amplia a los supervisores electorales, funcionarios de casilla y en sí a todo participante en el cauce de la elección para actuar con prontitud y atingencia? ¿Qué ocurre con aquellos votantes que no observen en rigor las normas sanitarias? Esos y otros cuestionamientos pueden poner en predicamento a la autoridad electoral e incluso generar quejas y litigios por inconformidades ante la inobservancia o exceso en la actuación de las autoridades mismas. Además, se presenta un tema que ha sido el comúnmente reprobado entre los mexicanos: el encarecimiento de la democracia con procesos costosos y ante atmósferas de abstencionismo que llegan ya a la frontera de deslegitimar los procesos electorales. Los equilibrios son complicados y los incentivos para ir a votar no se tienen claramente a la vista. La tarea es enorme, pero no insalvable. Se requiere de un esfuerzo absoluto de aquí a la fecha de la jornada. Guillermo de Loya, abordaste un punto muy importante y que siempre enfada a la sociedad, este tema que tiene que ver con el costo de la democracia, los altos gastos en el INE y, por supuesto, el financiamiento de los partidos políticos. Es correcto, y ahí llama la atención la implementación de todos estos protocolos sanitarios que, a fin de cuentas, representan un gasto adicional. Pero no solo eso, el incremento en la capacitación, el incremento en la operatividad misma de la elección, que se habla ya entre 15 y 20 millones de pesos adicionales para las elecciones. Esto es una cantidad que podría ser no significativa, pero que seguramente será incremental. Y en esto también habrá que ver de ese costo tan elevado del ejercicio de la democracia, la rentabilidad comparada contra el número de votos que se generarán en la jornada. Claro. Si tenemos elecciones donde, como ha ocurrido en otros lugares, en otras elecciones locales subrayadamente, en donde la participación raya entre el 28, 29, 30%, pues básicamente si lo comparas y si lo pones en la tasa, digamos, comparativa con el costo del voto, es una cuestión elevadísima. Estamos encareciendo elecciones, pero pues sin embargo también tenemos que reconocer que esto es un escenario inédito, como bien lo dijo el entrevistado. Abordaste otro punto importante que tiene que ver con el tema de las
los incentivos para que la gente salga a votar. Claro, tenemos una población que tiene miedo, tenemos una población que tiene preocupaciones, tenemos una población que no ha salido de ese cerco que ha tenido dentro de un encierro para muchos, que obligado, pero para muchos otros verdaderamente por un acto de constricción personal, donde creen que salir a la calle pues les va a procurar el contagiarse de esta enfermedad. Eso aunado a una cuestión también muy clara, Estela. La democracia y el ejercicio electoral, la política mexicana, la naturaleza de ella es de contacto, la naturaleza de ella es salir a la calle, de los grandes mítines. ¿Cómo es que se va de alguna manera a generar ese incentivo cuando no ha aprendido como tal? Bueno, por ni en las decirlo campañas, como porque No ha habido. Pues no ha habido campañas. ¿Cómo se darían este tipo de campañas si la gente efectivamente no va a Registros votar? Tú hablabas de virtuales. nuevos incentivos. ¿También crees que deben ser más creativos, no solamente el INE, sino los propios políticos y los partidos para, en este momento de pandemia, sustituir los mítines? Claro. ¿Cómo por qué? Absolutamente. Mira, desde los actos de registro, que generalmente es donde concurre toda la gente, donde se demuestra el primer músculo, ¿no?, del candidato, del partido político, para que en lo subsiguiente de la propia campaña, pues bueno, esto vaya aprendiendo, vaya incrementalmente también aprendiendo. ¿Qué debemos esperar de una campaña o de un escenario atípico donde no ha habido este tipo de cuestiones? Se hablaba en la entrevista también de registros virtuales. El registro virtual de un candidato, pues bueno, no te permite ese contacto con la ciudadanía y tendrá que ver también más adelante, ya llegada la jornada electoral, con las capacidades de movilización que tendrán los partidos políticos. ¿Cómo es que el partido en los métodos tradicionales del ejercicio de voto puede incentivar a que la gente salga a votar, a que sus militantes vayan a las urnas? Creo que esta cuestión que nos restringe a todos como ciudadanía, que nos restringe a todos como mexicanos y en este caso especialmente a quienes van a sufragar, pues creo que será un reto para la creatividad, pero también un reto para la democracia misma en México. Ahora, son elecciones para presidentes municipales, que son tu primer nivel de gobierno, digamos. Sin duda, la mayor cercanía. Exactamente, y los congresos locales. ¿Debería la gente ir con todo y pandemia? ¿O tú cómo ves este tema? Pues de si te preguntaba tu pronóstico, ¿irán menos, irán más? Y aparte, alcaldes es súper importante, ¿no? Claro, además, creo que debemos encontrar ese equilibrio en donde podamos generar ese equilibrio entre el ejercicio de la democracia que es deseable, entre el poder ir a las urnas, entre el poder ejercer nuestro derecho a votar y a elegir a nuestras autoridades, porque después, desafortunadamente, es cuando nos quejamos, cuando no contamos o cuando no empatamos con ese tipo de decisiones que tienen autoridades que no nos representan. Si queremos fortalecer la democracia en nuestro país, desde los primeros círculos legislativos, municipales, etcétera, tenemos que acudir a las urnas. Sí, y mira, a propósito de lo que pasa con la gente, hay dos tuits que tenemos aquí, uno de los alcaldes de México justamente, donde se habla de que, bueno, ya la fecha del 18 de octubre y que se tienen que nombrar estos 84 consejos municipales. A fuerza se tienen que realizar este año, ya no hay de otra. Claro, ya no hay tiempo para la postergación y además, pues bueno, ¿qué tanta agilidad le vamos a imprimir estos métodos, no? Porque, pues, a fin de cuentas, te repito, es impostergable. Y hay uno más del Instituto Electoral de Coahuila, donde invitan a un diálogo por la democracia sobre la aplicación de las nuevas tecnologías precisamente en los procesos electorales. ¿Sí habrá un aprendizaje? Por ejemplo, en la capacitación de observadores electorales ahora se usan nuevas tecnologías. Yo creo que la capacitación a distancia llegó para quedarse, eso no hay vuelta de hoja. Y sin embargo, pues bueno, creo que también tendrán que explorar estos métodos novedosos y tratarlos a suficiencia para que la gente, para que los funcionarios de casilla, para que todos los que están involucrados en la propia elección los conozcan. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Eloya. Muchas gracias, Estela, como siempre un gusto. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.